Bienvenidos. Hoy les traemos las noticias más relevantes de Ecuador. Exploraremos los desarrollos recientes y cómo estos están afectando al país. No se pierdan nuestro análisis completo. Veamos a continuación. La reflexión de un punto supremamente importante aquí. ¿Quiénes son los dueños de los recursos naturales? ¿No? Que son recursos agotables, ¿no? Son recursos naturales no renovables. ¿Quiénes son los dueños? Los dueños somos nosotros. Los dueños somos los ecuatorianos. Entonces, cuando tú haces una concesión, porque la Constitución de la República te permite hacer contratos con la empresa privada cuando tú no tienes la posibilidad de hacerlo. Esos contratos deben siempre contemplar que los dueños de los recursos, es decir, los 18 millones de ecuatorianos, debemos quedarnos con la propiedad en su mayoría de esto. La empresa privada que invierte, obviamente, debe tener un rédito, porque si no, ¿para qué va a correr el riesgo de invertir? Y en contratos donde hay riesgo, claro, es mayor la participación de la empresa privada. Digamos que van a invertir en un campo posible, que hay que recién ir a explorar, que hay que ver qué reservas existe. Ahí la participación del Estado es menor y mayor la de la empresa privada por el riesgo, ¿no? En el caso de Sacha, estamos hablando de un campo que es la joya de la corona. No es la joya oxidada, como dijo la ministra Manzano, buscando justificar la barbaridad técnica y legal que están haciendo. El campo Sacha, queridos ecuatorianos, el campo Sacha es el único de nuestros campos que ha incrementado la producción en aproximadamente un 7%. Ustedes saben qué ha pasado con la producción petrolera, ha venido decreciendo. Y el único que crece en un 7% es el campo Sacha. Campo que a los ecuatorianos nos aporta entre 1.500 y 1.700 millones anuales. Es decir, quien quiera hacerse cargo del campo Sacha tiene reservas probadas, ingresos fijos comprobados, tiene infraestructura que es nuestra, que es de los ecuatorianos a más del recurso. Y entregan a dedo este campo nuestro, en donde el 87.5% se queda la empresa privada y el 12.5% los ecuatorianos. ¿Qué está pasando aquí? Y qué generosa la empresa internacional de hacerse cargo de una empresa oxidada, ¿no? ¿Qué empresario se hace cargo de una empresa oxidada? Y además qué falso, ¿no? Eso que dice la señora Manzano. Qué vergüenza, de verdad. Porque ella debería representar los intereses de los ecuatorianos. Esto es una traición al pueblo ecuatoriano, a más de un negociado, que no hacen ni siquiera la licitación, sino no hay un concurso, sino que lo entregan a dedo. Y les insisto, queridos ecuatorianos, hay reservas probadas. El campo está produciendo. El único que ha incrementado en un 7% la producción de petróleo. Nos otorga a usted, a nosotros, a los ecuatorianos, entre 1.500 y 1.700 millones de dólares anuales. Y lo entregan haciendo que el 87.5% de esos recursos se lo lleve una empresa y el 12.5% quedan para seguridad, para infraestructura, para carreteras, para medicinas, para becas, para créditos, para generación de empleo. ¿Qué es esto? Estamos regalándoles lo mejor que tenemos. Y no solo eso. Ayer explotó en redes. Llamas a la empresa. Oiga, ¿verificaron esto a propósito, Luisa? Están las llamadas, están los videos donde hacen las llamadas. Sí, y varios activistas y periodistas confirmaron esta relación y claro, nos llama mucho la atención qué tiene que ver una empresa láctea de Ecuador con la empresa internacional canadiense que se dedica al tema de petróleos. El mismo número, ya habían sospechas de que posiblemente entregan así, en un acto lesivo para los ecuatorianos, entregan la joya de la corona, tan entre gallos y medias noches, a dedo, sin hacer concurso. ¿Por qué? Porque había ahí el interés y la inversión de la familia Noboa camuflada con otras empresas. Y según lo que vimos ayer, que lo ha hecho incluso la ciudadanía, el mismo número de la compañía a la que se le está entregando el campo Sacha es el número de la compañía El Ordeño, a la que se le entregó ya los contratos de alimentación escolar de nuestros niños a la familia Noboa.
Luisa, buenos días, bienvenida. ¿Cuáles son los riesgos? Porque se han entregado ya a 20 años desde esta concesión. No quiere decir que de aquí a mañana, no quiere decir que de aquí al próximo gobierno, sino son 20 años los que se han entregado. ¿Cuáles son los riesgos que corre el Ecuador? Y en caso de que usted llegue a Carondelet, ¿qué sucederá con este contrato, con esta concesión? Mire, por si acaso, el rato en que yo llegue al poder, este contrato, esto se va a revertir. Esto lo vamos a echar abajo, lo vamos a revertir, porque no vamos a entregar los recursos de los ecuatorianos cuando aquí se ha hecho un contrato al margen de la ley. Y cuidadito, y en las cláusulas hayan puesto arbitraje internacional, porque el arbitraje internacional está prohibido desde la Constitución. Y recordemos también que en la consulta popular que hizo el señor Noboa en el año 2024, las dos preguntas que realmente le importaban a él, las dos preguntas eran sobre arbitraje internacional y el trabajo por horas. Y a más de que la Constitución de la República dice que el Ecuador no acepta arbitraje internacional, en esa consulta popular dijimos no al arbitraje internacional. Si este contrato se ha firmado con cláusulas de arbitraje internacional, está yendo contra la ley, contra la Constitución, contra la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, se lo tiene que dar de baja. La empresa, si es que firmó con estas condiciones, está firmándolo conociendo que el pueblo ecuatoriano, que nuestra normativa, la Constitución y las leyes dicen no al arbitraje internacional y por lo tanto no nos vamos a someter. Ellos conocen que esto es así y nos quieren seguramente poner esto para que el rato que venga otro gobierno que sí haga valer el derecho de los ecuatorianos, que tenga ese amor por la patria y la necesidad de que esos fondos se queden con nosotros, que seamos nosotros los que tengamos que pagar las cláusulas de un arbitraje. Esto se tendrá que revisar y sí es importante decir que el campo que más produce en el Ecuador es Sacha. Los campos manejados por Petroecuador producen cerca de 380.000 barriles de petróleo y de eso 77.000 los produce Sacha. Luisa, y la lesión para el Estado ecuatoriano sería de cerca de 8.000 millones de dólares, el déficit. ¿Y cuáles son los riesgos, de igual manera, que corre el pueblo ecuatoriano? Seguramente habrán penalizaciones, eso habrá que revisar cuando transparenten también cuáles son las condiciones de este contrato, pero aquí no hay marcha atrás. Ayer aprovecharon a propósito... Hay que darlo de baja. Ayer, a propósito de este tema, aprovecharon también para atacar al correísmo, en este caso, que en su momento, de igual forma, entregó de forma polémica el campo Auca. Hay que mencionar también esto porque fue uno de los temas que también se sacó a relucir el día de ayer en redes sociales. La caja china, ¿no? La señora Manzano, más allá de que como no tiene defensa, ¿no? Y que ha dicho que este campo, que es el único que ha incrementado su producción, es una corona oxidada, que recuerda ya sus palabras porque luego tendrá que justificarlas ante la ley, y hay que decirle, señora Manzano, el peculado no prescribe. Y a todos los funcionarios que firmaron aquí, el peculado no prescribe. Para distraer a los ecuatorianos y para desviar la atención de la ilegalidad que están cometiendo, de la traición a la patria que están cometiendo, hablan del campo Auca, campos marginales. Señora Manzano, vaya, revise lo que es un campo marginal y lo que es el campo Sacha, que además Sacha tiene un crudo más liviano, que es el que nosotros refinamos y que nos mantiene también en un mejor valor a nuestro petróleo, porque el crudo es más liviano, tiene menos azufre. Muy bien. Es importante también hablar de otros temas porque hay muchísimos temas de qué hablar. La ola criminal nos está azotando a todos los ecuatorianos, Luisa, nos ha llamado muchísimo la atención y nos ha generado preocupación este incremento en los índices de inseguridad, especialmente en provincias y ciudades de la costa. Se ha hablado mucho y ayer yo publicaba un mensaje que me cayeron ayer en redes sociales a propósito del tema. Y estamos tan desesperados, estamos tan mal como país que desesperadamente estamos buscando ayuda internacional por todo. Se registra una ola de violencia, llamemos a militares extranjeros. Lamentablemente atravesamos la crisis energética, contratemos energía de otros países, contratemos barcazas, en fin, lo que hemos estado registrando en estos últimos meses. Y ahora, a propósito del tema de petrolero, pues concesionemos el campo Sacha a empresas internacionales.
Pero quisiera hablar sobre el tema de la ola criminal, que es algo y uno de los temas que nos preocupa absolutamente a todos los ecuatorianos. Ustedes la semana pasada o hace 2 semanas, la Revolución Ciudadana apoyó al gobierno nacional para que, traiga uniformados extranjeros al país. Votamos en contra. Votaron en contra. ¿Cómo está el tema y cuál es su análisis? Yo solamente quiero cerrar algo, quiero que en el tema petrolero, a los trabajadores que fueron despedidos, a esos trabajadores que han hecho patria negándose a ser parte de la entrega de los recursos de los ecuatorianos, en mi gobierno serán vueltos a contratar, porque esa gente que prefirió dejar su puesto de trabajo antes que traicionar a su país es la gente que necesitamos para levantar y revivir al Ecuador y para ir a ese cambio, porque 4 años más así no nos merecemos ni podemos salir adelante los ecuatorianos. Y algo fundamental también que quiero que la gente reflexione, porque a veces la memoria es frágil. Los ecuatorianos, en la década de los 80s, 90s, inicios del 2000, teníamos una modalidad contractual en donde, siendo los dueños del petróleo, siendo los dueños de los recursos naturales, el 80% de los recursos se lo llevaban las empresas privadas. Y apenas el 20%, se quedaba para hacer la obra pública. ¿Qué pasa? Que en el año 2010 nosotros hacemos una modalidad contractual distinta y obligamos a las empresas petroleras a renegociar los contratos. Y de ese 80% que ellos se quedaban, cambiamos a que ese 80% pase al Estado ecuatoriano. Y el 20% se lo quedaban ellos. El 20%. Le dimos la vuelta a esto. Del 20% que nos quedamos nosotros, dijimos, no señores, somos los dueños del recurso. 80 para nosotros, 20 por ustedes. ¿Quién se queda? ¿Quién se va? La gran mayoría se quedó en el Ecuador, porque este es un gran negocio. Con ese 20% ya ganaban y bastante. Ese 80% es lo que sirvió para hacer la obra pública. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Que vuelven a esa modalidad contractual. En lugar de mantener los contratos de prestación de servicios específicos que sirven para, en lugar de mantener esto, donde el 80% se queda con nosotros, le dan la vuelta y Sacha la entregan con un contrato de participación y nos vuelven al pasado. Y aquí quiero ser muy clara, el nuevo Ecuador es más de lo peor del viejo Ecuador, devolvernos a nosotros, donde el 12% de nuestros recursos se queda con nosotros y el 87.5% se va con la empresa privada, no solamente que es ilegal, que es injusto, sino que es una traición a la patria. Pero es que el discurso, y esto es lo que ha hecho el señor Noboa. discurso del gobierno es que lo que está tratando de hacer es eliminar las mafias que hay en los diferentes sectores, en el sector energético, que a propósito sigue trabajando el viceministro Calero desde hace muchísimo tiempo atrás. Y si es que está en esta intención, pues que haga una depuración real y transparente. Si quiere depurar de las mafias, no es pues entregándole el 87% de los recursos y nos deja con un 12% apenas para poder hacer la obra pública, para dar medicina, para equipar a la fuerza pública. Y ahí voy a hablar del tema de la seguridad. Yo hablé hace un momento de la consulta popular que hizo el presidente Noboa el año anterior, ¿no? Hizo una consulta popular donde pierde en cuanto a materia laboral, no aceptamos la precarización laboral y no aceptamos el arbitraje internacional, pero gana en todas las preguntas de seguridad. ¿Qué dijo el señor Noboa? Dijo que con esos cambios normativos, aumentos de pena, extradición, etcétera, que estuvieron en esa consulta y que ganaron, ya íbamos a tener seguridad los ecuatorianos. Y yo les pregunto, ¿ustedes se sienten más seguros? ¿Ustedes saben qué es el Plan Fénix? ¿Ustedes han visto una sola acción planificada? Bueno, no contentos con esto, nos meten la mano en el bolsillo, nos sacan los pocos centavos que nos quedan al subirnos 3 puntos el IVA, porque todo se hizo más caro. Y dijeron que nos subían el IVA para darnos seguridad. Y yo les vuelvo a preguntar a los ecuatorianos, ¿ustedes se sienten más seguros? Oiga, y a propósito del 15%, ¿va a reducir el 15% que nos subieron para supuestamente fortalecer a las instituciones de seguridad? ¿Qué va a pasar en ese tema si es que llega al poder, Luisa? Voy a reducir el IVA al 12%, por supuesto que sí. Voy a bajar los 3 puntos del IVA que se necesita para poder reactivar la economía, bajar el IVA. Ahora, quiero seguir en esto. Cambio normativo, cambio de leyes, aumento de penas, extradición, aumento de 3 puntos al IVA, 1.300 millones recaudados para supuestamente garantizar la seguridad de nuestra fuerza pública, Fuerzas Armadas, Policía Nacional. De esos 1.300 millones que se entendía debían haberse utilizado para
vivienda fiscal, el rancho, las UPCs, VCs, el equipamiento, los chalecos, no chalecos de cartón, chalecos de verdad para proteger a nuestra fuerza pública, vehículos, sistemas de comunicación, inteligencia con alta tecnología, todo esto, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? Usaron cerca de 130 millones, 140 millones aproximadamente, de 1.300 millones de dólares que han recaudado. Es decir, no subieron el IVA, ganaron la consulta popular, todas las preguntas, no han hecho nada por fortalecer a la fuerza pública. Ahora, vamos a ver. El señor Noboa, la fuerza pública, topemos el tema de la fuerza pública, porque si usted llega a Carondelet, ¿usted prevé que continúe este plan de tener esta cooperación extranjera y el retorno de las bases militares? Allá vamos a ir, allá voy a ir. Mire, la fuerza pública de este país, las Fuerzas Armadas, y me voy a referir específicamente a las Fuerzas Armadas, porque yo he trabajado siempre con las Fuerzas Armadas. La seguridad me la han dado las Fuerzas Armadas. En el gobierno trabajamos con las Fuerzas Armadas. La Policía Nacional, nuestra fuerza pública integrada entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional. ¿Acaso este gobierno les ha dado equipamiento? ¿Cuántos vehículos nuevos? ¿Cuántas motos nuevas? ¿Cuántos chalecos? ¿Cuántos cascos? ¿Cuántas pistolas? ¿Cuántas municiones? ¿Cuánta dotación están recibiendo? ¿En qué condiciones están? ¿Tienen dónde dormir? ¿Tienen que comer? No, señores, nada de eso han hecho con la fuerza pública. Han mejorado infraestructura, compraron radares, sistemas de inteligencia con alta tecnología, cooperación internacional. Y ojo, por si acaso, si ustedes no saben, les comento. Estados Unidos siempre ha cooperado con la inteligencia de este país, de Fuerzas Armadas. Eso ya existe. La cooperación en inteligencia con Estados Unidos ya existe. Se ha mantenido en los años. Ahora, solamente para concluir esto. Si el gobierno no le ha dado lo mínimo, ni siquiera la alimentación a la policía que va a cuidar a nuestras familias en las calles, porque siguen pidiéndole a las alcaldías, a la empresa privada, denles por favor de comer. En conclusión, Ecuador enfrenta una crisis de múltiples dimensiones que exige respuestas inmediatas y estructurales. La violencia ha alcanzado niveles alarmantes, con una tasa de homicidios sin precedentes, mientras que el narcotráfico y la inseguridad han llevado al gobierno a buscar apoyo internacional. En el ámbito económico, la reciente concesión de un contrato petrolero de 20 años abre la posibilidad de fortalecer la industria energética y atraer inversiones extranjeras. Pero también genera preocupaciones sobre su impacto ambiental y el destino de los ingresos generados. A esto se suman los desafíos climáticos, con fuertes lluvias e inundaciones que han afectado la infraestructura y la seguridad de miles de ciudadanos. El aniversario de la dolarización es un recordatorio del impacto de las decisiones económicas a largo plazo y la necesidad de adaptar el modelo actual a las nuevas realidades. Ecuador necesita un liderazgo firme, estrategias sostenibles y un compromiso conjunto para superar esta compleja etapa y construir un futuro más estable. Gracias por acompañarnos en este repaso de las noticias más importantes. Recuerda que en estos momentos mantenerte informado es esencial. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video para que más personas conozcan lo que está sucediendo en nuestro país. Nos vemos en la próxima entrega con más noticias de impacto. Hasta pronto.